Y de verdad tú vas a seguir viendo el video sin darle like. Dale like al botoncito del pulgar arriba. Ya para continuar el video quiero darles gracias a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por formar parte de nosotros. En esta ocasión quizás no le esté dando el saludo ya oficialmente, presentando su foto y todo, pero es que estoy un poquito cortito de tiempo. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer el video un poco rápido y luego voy a subir una actualización. Consejo de oro: no juegues este evento en torneos de doradas. Ok, juega solo los torneos que te ofrecen tiradas al final o los que son de Joker y también de cofres misteriosos. Okay. Puedes preguntar en nuestra comunidad de Telegram, comunidad de Telegram, si vale la pena el torneo o no. Solo tienes que irte a Telegram. Si no lo tienes, descárgalo en la Play Store y pones @reydelcoin. Quiero que estén muy pendientes de los videos, ya que viene un nuevo video de una aplicación que ha desarrollado un amigo. Está en la Play Store. Por ahora les voy a dejar el link en la descripción. Ya para un próximo video les voy a mostrar cómo se utiliza. En esta aplicación puedes ganar lo que son tiradas en cantidad y simplemente abriendo los links de regalos diarios. Más adelante les voy a dar más detalles. Tienen que ir reuniendo puntos hasta llegar a 500 y luego van a tener que canjear esos 500 puntos, esos 500 diamantes por una tarjeta de Google Play o saldo PayPal. Son algunos $50, creo, más o menos. Bueno, tengo que revisar. Más adelante les dejo los detalles. Empecemos con la secuencia. Hoy Master I don't have Rey del Coin. Ok, reyes y reinas, reinas y reyes. En esta ocasión nos salió un evento de corazones, flechazo de Cupido de San Valentín. Y vamos a observar, bueno, los que ya hemos jugado. Yo por lo menos jugué para probar la secuencia, pero los que ya jugaron sé que perdieron quizás muchas tiradas, o quizás otros les fue con un poquito de suerte, otros quedaron en tabla o empate. Pero lo que les quiero recomendar nuevamente es que no jueguen en torneos de cartas doradas. Bueno, eso si quieren aprovechar mejor sus giros, ya que los eventos son como muy manipulados cuando están los torneos de doradas. El juego ve más allá de nuestra ambición. Entonces aquí les traigo una pequeña secuencia. Quizás ya para esta parte muchos se han salido del video, ya que han visto los números, y ese es el error de muchos, que luego dicen no me funcionó la secuencia. Pero bien, como lo ven en pantalla, para los que son nuevos en esto de la secuencia, estas que tienen la X vienen siendo las apuestas. Ahí en el juego donde te pone el número de apostar, obviamente bet en inglés, le ponen bit o bet, no sé cómo se pronuncia, sé que es así, bit. El número de la izquierda es el número de veces que debes apostar en estas apuestas. Entonces la secuencia empieza desde que abres tu juego. Debes empezar girando 58 veces por 1. Si notas que en estas 58 veces por 1 te salen demasiado los 3 corazones, ahí parezco ahora grabatero, un momento. Ok, bien. Una vez que te dé los 3 corazones en cualquiera de las apuestas que estás viendo, debes empezar desde 58 veces por 1 o el número de apuestas que tú hayas elegido. Si ya eres frecuente en el canal, sabrás cómo sacar tu ideal. El ideal es el número de veces que debes apostar en 1 para que la secuencia te funcione bien y los símbolos te los dé mayoría de veces en las primeras apuestas. Debes reducir o aumentar este número según el comportamiento de tu juego. Recuerda que no todos los símbolos te van a salir en las apuestas altas. También en las apuestas por 1 te pueden salir los símbolos hasta 5 veces. Por eso está la regla
de que vas a girar las apuestas que hayas elegido en uno. Esto sin que te salgan los 3 símbolos. Si te salen los 3 corazones, debes bajar la apuesta 1 y volver a contar. Pero bien, ya he dado un poco de explicación. Quizás muchos en esta parte están enredados, así que voy a empezar desde cero. Tú abres tu juego y pones tu apuesta en 1 y debes contar 58 veces sin que te dé los 3 corazones. Una vez que ya hayas logrado las 58 veces en 1, entonces vas a poner las apuestas a 10 y vas a tirar 18 veces. Si aún todavía no te han dado los 3 corazones, debes subir la apuesta a 20 y girar 15 veces. Si todavía no te da tus 3 corazones y Cupido aún no te ha flechado, entonces subes a 40 y tiras 40 veces. Lo dije todo al revés. Subes a 40 y tiras 14 veces. Ok. Es que se me lengua la traba. Bueno, se me traba la lengua. Ok, aquí entonces, como es obvio, vas a continuar girando 16 veces en 80. Recuerda que si te da los símbolos, que son los corazones, en este evento, vas a tener que volver a apostar en 1. No importa en cuál de las apuestas te dé los 3 corazones. Ahora bien, hay una secuencia llamada post secuencia porque se hace luego de la secuencia. Una vez que obtienes los 3 corazones en apuestas de 10 en adelante, es probable que te dé una ronda muy corta antes de darte los corazones. Me explico. Verás que en la primera ronda, cuando empezaste a girar las 58 veces por 1, quizás ni siquiera en las apuestas por 10 te dio los corazones, o quizás ni siquiera en las por 20 o en la por 40, quizás en las por 80 tampoco, quizás sí te la dé en 100. Ok, el caso es que, tomando en cuenta ya que te salgan a partir de las apuestas por 10, vas a ver que cuando intentes bajar a 1 para repetir la secuencia principal, vas a ver que te va a dar los símbolos por lo menos 2 veces en las apuestas por 1. ¿Y qué pasa? Vamos a aprovechar esta ronda corta para sacarle el máximo, también para sacar ventaja. Entonces, más abajo te voy a dejar la secuencia que debes ejecutar. Esta es la secuencia que te va a garantizar seguir ganando puntos. Recuerda que esta secuencia no la debes usar independientemente. Solo se usa de la mano con la secuencia principal. Entonces recuerda que esta secuencia solamente la vas a aplicar una vez que los símbolos te los dé, o en apuestas por 20 o de apuestas por 40 en adelante, según el comportamiento de tu juego. Si esta post secuencia no aplica para tu cuenta, entonces no la uses. Solamente siempre vuelve a repetir desde las apuestas por 1, la apuesta principal, la secuencia, cada vez que te dé los símbolos. Entonces, una vez que ya obtengas los 3 símbolos, los 3 corazones, usando la secuencia post, ahí sí vas a volver a las apuestas de la secuencia principal. Si tienes alguna duda, no te olvides de dejarlo en los comentarios. También unirte a nuestra comunidad en Telegram y en nuestra página de Facebook @reydelcoin, así también como en Telegram @reydelcoin y @reydelcoinoficial. Si llegaste hasta esta parte del video, te quiero recordar que hay un sorteo de una cuenta con más de 27,000 tiradas, más o menos, totalmente gratis en mi página de Facebook. El link te lo voy a dejar en la descripción. Recuerden que si no aumenta considerablemente el número de participantes,
En vez de sortear la cuenta, sortearé cartas. Así que ya saben, es muy fácil participar. Solo tienen que invitar a sus amigos a darle like a la página y seguir. Nos vemos en el próximo video o quizás en el próximo directo. Recuerda que lo mejor de este canal eres tú y la llave de llegar a la última aldea es jugar con estrategia.